Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Amada Iglesia de Cristo, les habla su hermano José, su hermano en Cristo José Alfredo Pérez Rivas, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí traemos, soy evangelista, y aquí traemos este mensaje de Papá Dios, el Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no tenía, y que María y José nada más fueron tutores del nacimiento de nuestro Jesucristo, cuando nació aquí en la tierra. Sabemos que aquí en la tierra nació nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz, 33 años antes de la cruz, porque a los 30 empezó a predicar y a los 33 se fue a la cruz del Calvario. Entonces aquí 33 años antes de la cruz él nació en el vientre de María. Vamos a explicarlo bien, vamos a explicarlo conforme a la palabra, porque esta es revelación del Padre, para que salganos de ese engaño, de esa tradición tan grande que ha venido por gentes de antes, que se fue torciendo la palabra, se fue torciendo y al último la fueron torciendo, y ha llegado un gran error que hasta el día de hoy se ha mencionado que la Virgen María, era la Virgen María, que era la madre de Dios, y no, ella no fue madre de Dios, fue madre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero nada más fue tutora. Lo vamos a explicar conforme a la palabra y conforme a la revelación. Se los vamos a explicar conforme a esta revelación del Padre, conforme me la explicó a mí en revelación, pero va conforme a la palabra. Acuérdense que la revelación, cuando el Padre nos revela, cuando tenemos revelación por medio del Espíritu Santo, tenemos la revelación, la palabra, pero también Él nos revela, pero nos explica la palabra, pero nos da también la cita de la Biblia, la escrita, para que la confirmemos, ¿verdad? La revelación no es para la Biblia, la revelación es para nosotros. La revelación nos la explica, Él nos la explica el versículo a nosotros y nos da la cita de la Biblia para que ustedes lo confirmen, ¿verdad? Es la Biblia, pero en revelación nos la revela, nos la explica conforme debe ser. Esa es la revelación. No es para la Biblia, es para uno, para el que la va a predicar, en el nombre de nuestro Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ponernos hermanos de Papá Dios para empezar esta palabra. Padre amado, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Papá Dios, doy las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de estar una vez más aquí frente a este estudio, mi Padre, compartiendo su palabra a las naciones, Padre, a su amada iglesia, Señor, a las naciones, para que se perciban de lo que es el nacimiento de nuestro Jesucristo, el nacimiento que fue engendrado por el Espíritu Santo y no por hombre humano. Vamos Padre, en esta hora le doy las gracias por darme la oportunidad, ese privilegio, mi Señor, de esta revelación, compartirla a su amada iglesia para que se perciba, y la gente que está escuchando por ahí, que todavía no conoce al Señor, pues llegue al conocimiento de la plena palabra suya, Padre, para que no se desengaño y a que no siga ese engaño más, y que se venga a los pies del Señor para que sea salvo. Todas las gentes que están adorando ídolos, que están adorando dioses vanos, que son abominación suyas, Padre, pues para que salgan de ese engaño, mi Señor. Ese engaño, porque todos que adoran a los ídolos, para usted pues abominación, ¿verdad? Que estén adorando ídolos vanos, ídolos que no tienen, que tienen ojos, como dice su palabra, tienen ojos y no miran, tienen manos y no tiendan, tienen pies y no caminan, y no tienen alma ni tienen espíritu, ¿verdad? Y eso es un engaño de Satanás, Señor, pero qué bueno que usted, Padre, con esta palabra, muchas gentes van a escucharlo, muchas almas lo van a ver a nivel mundial, muchos hermanos en Cristo, y se van a dar cuenta, y gentes inconversas que no han llegado a este conocimiento, se van a percibir lo que dice su palabra, Padre, porque muchas las veces nomás escuchan la palabra, pero no se perciben, no les dan la palabra, la cita de la palabra escrita, y no se confirma, y lo que se hace se adultera esa palabra, Padre, y al último se convierte en tradición, y ha venido de muchos años hasta el día de hoy, Padre. Esperemos que ya en esta hora, Señor, que nuestro Señor Jesucristo cancele todo eso, rompe esas cadenas de tradiciones que vienen de muchos años, que se rompe ese engaño, Satanás, que el Señor lo reprenda, Padre, para que salga la gente de ese engaño y se vengan a los pies del Señor y vengan a adorar a un Dios vivo que vive por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro Dueño y nuestro Rey. Padre, gracias, Señor bendito Dios, en esta hora, por darme esta oportunidad, este privilegio. Reciba la honra y la gloria de este humilde siervo de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También, amado Padre, le pedimos, Señor,
que le quite esa venda de los ojos a toda esa gente inconversa que anda en el mundo, Padre, esas almas, esa creación que usted ama, Padre, pero que andan perdidos, Señor. Quítele esa venda de los ojos para que pongan los ojos en el Señor Jesucristo, para que sean salvos, Padre. Destápele esos oídos también que Satanás se los tiene tapados para que no oigan la palabra de verdad, esa palabra que los va a hacer libres, Padre. Usted tiene la autoridad y tiene el poder, Padre, toda la majestad y toda la gloria es suyo, mi Señor, desde el tercer cielo hasta los confines de la tierra. Usted manda y ordena, mi Padre, lo que usted ha hecho y ya has hecho, Señor. Destápele esos oídos, mi Padre, que Satanás se los tiene cerrados para que no oigan la palabra. Destápelo, Señor, para que escuchen su palabra de verdad y sean salvos ahora que escuchen esta palabra suya, Padre. Cuando se hagamos la oración de fe, Padre, para que lo reciban, Señor. También le pido, Señor, en el nombre de Jesús, que les ablande ese corazón endurecido, que Satanás se los ha endurecido con ese espíritu de incredulidad, para que lo tienen endurecido, para que no reciban al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, Padre. En el nombre de Jesús, ablándeles ese corazón, mi Señor, para que las almas no se pierdan y se vengan a los pies de mi Señor Jesús a una vida eterna, Padre. Gracias, Señor, bendito Dios, en esta hora, Padre. Le doy las gracias, Señor, bendito Dios, por esto, por esta oportunidad y este privilegio de estarles lanzando las palabras de salvación a las personas inconversas que todavía no lo conocen, Padre. Es para su honra y gloria, porque siempre vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a usted le vamos a dar la honra y la gloria, Padre, porque usted es digno de merecerlo, mi Señor. Reciba la honra y la gloria de este humilde siervo de Dios. Reciba la Padre en el nombre de Jesús. La honra y gloria reciba la Padre Santo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor, bendito Dios. Amén. Amada Iglesia del Señor, a las naciones, amada Iglesia de Cristo, traemos este mensaje. Vamos a empezar con el mensaje. Primeramente vamos a empezar con María, cuando le habló un ángel. Ahorita vamos a ver, vino un ángel del cielo que lo mandó Dios Padre a hablar con ella, que iba a engendrar un hijo, ¿verdad? Y que le iba a llamar Jesús, el que iba a ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a irnos conforme a la palabra. Vamos a empezar primeramente con el mensaje de María, y luego luego viene otro mensaje con José, porque era una pareja. María era una jovencita que estaba pedida por José para casamiento, ¿verdad? En aquel tiempo, los papás del joven y los papás de la joven se ponen de acuerdo, ponen una fecha cuando ellos se iban a casar. Ellos ¿verdad? Se conocían como novios y se ponen una fecha para casarse. Por eso ellos tenían una fecha de casamiento. Y María estaba pedida ya para una fecha de casamiento, pero después fue cuando vino el ángel y fue engendrada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a irnos conforme a la palabra, porque después vamos a hablar del mensaje de María y luego vamos a hablar el mensaje de José. El mensaje de María es físico. Físico es un mensaje cuando la persona ella vio al ángel y habló con el ángel personalmente. Eso es un mensaje, a ella le habló un ángel personalmente, fue mensaje físico de parte del Dios Todopoderoso, que envió al ángel a decirle a María. Ese fue físico, eso fue un mensaje físico, él lo vio y habló con él. Y a José no, a José le habló un mensaje espiritual. Vino el ángel también con José, pero a José le habló por medio de un sueño, y ese fue un mensaje espiritual, pero José lo creyó. Y María también, el físico, lo creyó. Vamos a irnos conforme a la palabra para que no confundimos. Ella estaba desposada, que era todas las jovencitas, antes de llegar al matrimonio, todas las jovencitas son vírgenes. Antes de conocer a varón, son vírgenes. Todas son vírgenes. Hasta que lleguen al casamiento, ya conociendo a varón, dejan de ser vírgenes. Entonces ella era una jovencita que estaba pedida para casamiento. Estaba pedida para un plan, la habían pedido para un plan, estaba comprometida. Era una jovencita que estaba en la casa y no había conocido varón, porque todavía no se casaba. Estaba pedida nada más para casamiento, ¿verdad? Entonces en esta hora oh bendito Dios, aleluya. Vamos a empezar con este mensaje. Vamos a empezarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole dirección a mi Maestro Espíritu Santo, que Él tome el control de esta predicación, que Él tome el control de mi voz y de mi boca, para que lance su palabra, para que el que la reciba, porque cuando el Espíritu Santo lanza su palabra, se gozan lo que la van a recibir, y me gozo yo también. Yo también me gozo con ser instrumentos del Espíritu Santo, porque soy instrumento del Espíritu Santo, y siempre vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Y a darle la honra y gloria al Dios Todopoderoso, a Padre Dios. Él es digno de merecer la honra y la gloria.
nuestro Papá Dios, el Dios Todopoderoso, Papá Dios para nosotros por la gracia de Señor Jesucristo, que nos reconcilió con Él y Él nos perdonó. Aleluya. Vamos a empezar a ver aquí vamos a ver aquí Lucas, en el libro de los Evangelios, el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, Lucas versículo 26. Dice un subtítulo allí, dice anuncio del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Anuncio del nacimiento de Jesús. Dice el versículo 26, dice aquí, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En el versículo 27 dice, en el 27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Una virgen, ahí llegó, aquí sabemos de bien que nos está diciendo el Señor, que viene un ángel, del ángel Gabriel, fue el que le vino a avisar a María. Él lo mandó Dios dice ahí que dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada a Galilea, a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, ¿verdad? Ahí vivía María y José. Entonces ella nada más estaba pedida, era una jovencita que estaba nada más pedida, tenían una fecha de casamiento, la habían pedido para casamiento, no conocía varón, todavía estaba nada más pedida, estaba en su casa. Entonces una jovencita que estaba en su casa todavía y se puso una fecha, estaba pedida y con una fecha para casamiento, ¿verdad? 27 dice a una virgen desposada, por eso dice desposada, porque era una jovencita soltera que estaba pedida para casamiento, pero todavía no se casaba, todavía no tenían la fecha de casamiento, todavía no llegaba la fecha de casamiento. El 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces dice aquí, y entrando el ángel en donde ella estaba, o sea, él entró en persona y lo vio ella, dice, salve, dice, y dijo, salve muy favorecida. Salve quiere decir qué bendición es esta, ¿verdad? No entendía ella, no entendía qué bendición era la que estaba recibiendo ahí. Por eso entonces dice aquí, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida y el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Así le dijo, ¿verdad? Ella no entendía. Entonces en el 29 dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, qué bendición. Salutación es bendición. ¿Qué bendición es? Ella que decía, ¿qué bendición era la que estaba hablando ahí? No entendía que iba a recibir una bendición que no sabía, ella no entendía qué bendición era, ¿verdad? Y era la bendición que el Señor había puesto los ojos en ella para que allí naciera nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador del mundo, el que va a liberar de los pecados, ¿verdad? Es nuestro Salvador, nuestro dueño y nuestro Rey. Entonces iba a nacer de ella. Pero ahí nada más. Entonces aquí dice, ¿qué salutación sería esta? O sea, ¿qué bendición esta? No la entendía, ¿verdad? ¿Qué bendición iba a recibir? 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí estamos hablando de que Jesús le dijo a ella, ahí el Señor le plació, Dios Todopoderoso le plació que naciera en el vientre de María. Nada más tomó carne de María. No tomó sangre. La sangre viene de Dios Padre. Cuando un matrimonio conceden un hijo, pues por medio de una relación, hay un deseo de la esposa y del esposo para tener un hijo. Y el hijo nace del padre, como que el papá Dios es el que lo forma desde el vientre, le da vida y lo bendice. Pero ahí viene con sangre de papá y de mamá, carne de papá y de mamá, y por deseos de papá y de mamá. Y en este caso aquí no había deseo de María ni deseo de José. No tenía sangre de José ni sangre de María, ni tampoco había sido por medio de una relación. Así de que ahí no era hijo, eran tutores. Nos vamos a ir conforme a la palabra, porque el Señor nada más lo único que agarró fue carne de María
para que naciera ahí en su vientre carne de María, nada más agarró de él, porque él tenía que pagar con esa carne de María. José y María traían carne como la de nosotros, carne pecadora. Nosotros venimos ya con la maldición de Adán y Eva, que nos condenó con la carne. Ya, venimos ya tenemos la sangre, en la carne de sangre tenemos la sangre, tenemos el pecado. Entonces, por eso la sangre era de Dios. Tenía que ser santa la sangre, porque es la que nos lava, nos perdona, nos libera, nos santifica cuando tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Cuando hacemos la oración de fe, es la sangre que nos lava. Es sangre de Dios que está viva hasta el día de hoy, porque es una sangre santa y viva y poderosa, porque es de un Dios vivo y poderoso que vive por los siglos de los siglos. La sangre de Dios que derramó en la cruz del Calvario es la que nos lava, nos perdona y nos libera. No es sangre de María ni de José, porque es sangre pecadora como la de nosotros. Nada más tomó carne del cuerpo de María, nada más carne, porque con esa carne pecadora de María, él iba a pagar el precio aquí en la cruz del Calvario. Él nunca cometió pecado, él vino a pagar, él se fue santo ante la cruz, pero con su carne pagó el precio por nosotros los pecadores. Ahí pagó el precio, amado amigo, que estás viendo esta predicación. Ahí pagó el precio por todos los pecadores a nivel mundial. Él vino a pagar el precio por todos los pecadores. De la cruz del Calvario está pagado, pero hay una condición nada más: para el que cree en él no se pierde y tenga vida eterna. Es que el que cree en nuestro Señor Jesucristo y lo recibe en su corazón y lo declara con su boca, va a tener la salvación. Es la salvación para vida eterna, ¿verdad? Entonces por eso fue la causa que él vino con sangre de Dios. Nada más tomó pura carne del cuerpo de María, nomás la carne de María, y el vientre donde nació para él, donde nació el niño, nació el Señor Jesús, nuestro Salvador, todo y nuestro Rey. Entonces nada más usó carne. Ahorita nos vamos a ir conforme a la palabra, donde dice que son tutores. Pero vamos a irnos aquí en el 32, dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios te dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, que es en Israel, por siempre, y su reino no tendrá fin. Es nuestro Señor Jesucristo. Ahorita ya reina espiritual en nosotros, como ya se los he dicho en otras predicaciones. Desde el momento que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador por medio de una oración de fe, ahí recibimos el Espíritu Santo, somos sellados en la frente, apuntados en el libro de la vida por un ángel, y ahí empezamos, ya espiritualmente el Señor ya nos manda a nosotros. Ya es nuestro reino y gobierna nuestras casas espirituales. Él ya está gobernando, porque primero está lo espiritual y luego está lo físico. Lo físico es lo último. Después vamos a verlo en el arrebatamiento de las nubes. Ahí lo vamos a ver y vamos a pasar ya vamos a verlo, y ya va a reinar él espiritual y físicamente, porque ya nos vamos a ver. Ya nos vamos a ver. Entonces ahorita reina espiritualmente en nuestras casas. Todo lo que creemos en él, lo que recibimos en tu corazón como Señor y Salvador, es nuestro Jesucristo, es nuestro Salvador, nuestro dueño y nuestro Rey. Reina en nuestra casa espiritual y gobierna nuestra casa espiritual, porque después va a ser físico, va a gobernar físicamente, después del arrebatamiento. Pero ya es otra predicación, ¿verdad? El 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob, que es Israel, para siempre, y su reino es a nivel mundial, y su reino no tendrá fin. Gloria al Señor. Y ahí vamos a vivir nosotros en el reino del Señor Jesús, con el que vive y reina para siempre. Ahí vamos a reinar nosotros también, su iglesia, su pueblo, todo lo que nos arrepentimos, todo lo que queremos en nuestro Jesús, lo que lo recibimos en tu corazón como Señor y Salvador. Ese es el pueblo, la iglesia del Señor. Es el pueblo que va a ser arrebatado. Todos los que hacen la oración de fe y lo reciben al Señor Jesús, reconociendo que son pecadores, reconociendo que Él pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y reconociendo que Él es el único que tiene el poder y la autoridad para quitar el pecado del mundo. Nadie más puede quitar el pecado más que nosotros, Jesucristo. Él es el único. Por eso aquí nos trajo las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Cuando aquí Él empezó a predicar, a los 30 años empezó a predicar, es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es el arrepentimiento y el perdón de pecados. En el momento que hacemos la oración de fe, y ahí es borrón y cuenta nueva, todo para atrás está borrado, todo ya está pagado. Ya lo pagó en la cruz del Calvario. Pero nos deja el arrepentimiento y el perdón de pecados, pues, mientras nos vamos quitando el viejo hábito, la vieja costumbre, nos la vamos quitando, y ahí es donde vamos a ir pidiendo perdón y perdón para irnos limpiando nuestras vestiduras. Porque cada pecado las manchamos nuestras vestiduras, pero cuando pedimos perdón, esa vestidura se quita la mancha y está emblanquecida. Entonces para eso es el arrepentimiento y el perdón de pecados, para quitárnoslo después de que regimos al Señor y nos quitando el viejo hábito. El viejo hábito se va quitando, y al rato ya nos vamos caminando en el camino del Señor en santidad. El 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella le hablaba lo físico, pero no conocía varón, cómo iba a conceder un hijo, ¿verdad? Entonces aquí el 35, respondiendo el ángel le dijo,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces él, papá Dios, por medio de por su santo, con sus manos santas y porosas, esas manos santas de papá Dios que nos forman nosotros desde el vientre, nos da vida y nos bendijo, así a ella desde el vientre formó a nuestro Señor Jesucristo, le dio vida y lo bendijo. Nosotros, acuérdense que nosotros, Adán y Eva, Adán lo hizo del polvo, no nació niño, lo hizo del polvo, le dio vida y lo bendijo y lo hizo joven. Y a Eva lo hizo de la costilla de Adán. De la costilla de Adán hizo a Eva, joven. Ella no nació niña tampoco, joven. La formó, la dio vida y la bendijo y la hizo joven. Adán y Eva nacieron jóvenes, uno del polvo y el otro de la costilla de él. Nosotros nacemos del vientre de nuestra madre. Todo empezó con Eva, del vientre de Eva vinieron las generaciones, generación por generación, y nosotros nacemos del vientre de nuestra madre. El mismo Señor Padre que hizo a Eva y que hizo a Adán y que hizo a Eva, a nosotros nos hace desde el vientre, con sus manos santas y porosas, nos forma desde el vientre, nos da vida y nos bendice, nos hace a su imagen y semejanza. Entonces él ahí mismo, así como a nosotros nos forma desde el vientre, nos da vida y nos bendice, así también al Señor Jesús a él lo formó desde el vientre de María. Lo formó, le dio vida y lo bendijo, pero a él le dijo, este es mi hijo amado, el que yo tengo complacencia. Oírlo a él, ¿verdad? Hay otra cita que nos dice eso, cuando él fue bautizado. Entonces ahí él está diciendo, él lo formó con sangre de Dios. Por eso él fue engendrado por el Espíritu Santo. No fue engendrado por deseo de María, ni por deseo de José. Ni tenía sangre de María, ni sangre de José. Ni tuvieron relación, ni María ni José tuvieron ninguna relación. Entonces el Espíritu Santo fue el que lo engendró. Papá Dios lo formó para que fuera nuestro Salvador. Así es que ahí nomás lo único que tomó fue la carne de María para formarlo. En el vientre lo formó y nació. De carne nada más, porque esa carne es la que el Señor iba a pagar en la cruz del Calvario, iba a pagar el precio de todos nosotros los pecadores. Entonces nada más tomó carne de María, no es hijo de María. Era así, físicamente le decían hijo de María y de José, porque por ejemplo ya los vecinos o los que se dieron cuenta que nació de un que lo tenía un matrimonio, entonces ahí ellos dijeron, es hijo de María y de José. Por eso muchos decían el hijo del carpintero, porque José era carpintero. El hijo, lo físicamente la gente decía, porque ellos no se dieron cuenta, porque no vieron al ángel que le dijo a María, ni el que le dijo a José tampoco, ellos no se dieron cuenta. Entonces ellos acá ven lo físico, lo espiritual no lo vieron, porque está primero lo espiritual y luego lo físico. Así me dijo el Señor, está primero lo que no se ve y luego lo que se ve. Entonces la gente, los vecinos y todos vieron que nació de José y María, un matrimonio como cualquiera, pues es hijo de María y hijo de José, y así se fue la tradición, entraron más la tradición, luego se dieron cuenta que era el hijo de Dios, y ya dijeron, María es la madre de Dios, la madre de Dios, la madre, y se ha ido, esa tradición se ha ido torciendo la palabra del Señor. Eso se torció por lo físico, por la gente que le va ahí poniendo de más, y se hizo tradición, al grado que ya ahorita usted trata la autoridad, dicen que la Virgen María, que es milagrosa, y que es que es la madre de Dios y de los apóstoles y toda su creación, nosotros también, que es la madre. Nosotros no, es una mentira de nosotros. Ella fue una gran mujer, una gran mujer, una jovencita que obedeció al ángel que venía por parte de papá Dios, lo obedeció en todo lo que el ángel le dijo, ella obedeció, y es una gran mujer, bendita de todas las mujeres, y gloria al Señor, porque de ella nació aquí, al papá Dios le pareció que nació nuestro Jesús, nuestro Salvador, y ella está, pero ella nunca, fue virgen, porque todas las jovencitas antes de conocer varón son vírgenes, después ya no son vírgenes, es nomás, y todas las mujeres jovencitas son vírgenes hasta que no conocen varón. Así que ella fue, como todas las jovencitas, fue virgen hasta que entendió. Fue virgen, pero no hace milagros. No hizo milagros ni en carne aquí, menos ahora que está durmiendo en el paraíso descansando, porque ella va para la vida eterna. El hijo de ella y José obedecieron a los ángeles, a la orden del Padre. Ellos están en un muy buen lugar en el paraíso, en un muy buen lugar, ganamos esa vida eterna. Son hermanos, María y José son hermanos de nosotros, pertenecen a la iglesia de Cristo y están descansando para vida eterna también, por su obediencia con el Padre. Como nosotros también, los que estamos en obediencia con el Padre, así vamos a ser para vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos fueron tutores de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a irnos conforme a la palabra. Dice el 65, respondiendo el ángel les dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado
Hijo de Dios. Así le plació al Padre, que fuera, se llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. El 36. Y de aquí, dice, y aquí tu pariente, no, perdón, este ya no. Aquí le vamos a dejar en el 35. En el 35. Vamos a pasar con el mensaje. Vamos a pasar con el mensaje. Este mensaje fue físico. El ángel le dijo a María. Fue físico, se le apareció el ángel, lo vio, hablaron físicamente. Fue el mensaje físico con María para decirle lo que iba a pasar, ¿verdad? Y ella obedeció en todo, estuvo de acuerdo en todo, y que le dijo que lo que el Padre dijera fuera hecho, ella obedeció. Y esa es una obediencia que le agrada mucho a Dios. La obediencia al Padre le agrada mucho a él. Entonces por eso le dijo, bendita entre todas las mujeres. Porque obedeció mucho al Padre en todo lo que él mandaba y ordenaba. Entonces vamos a pasar aquí. Este mensaje es, vamos a pasar a Mateo capítulo 1, versículo 18. Aquí este mensaje es para José, porque él, acuérdense que José, le dije que José María era una jovencita que ya estaba pedida para que José se casara con ella. Ya tenían un plazo para el casamiento. Ella estaba en su casa todavía y José en su casa porque tenía esperando el plazo para casarse. Por eso ella estaba todavía en la casa, ¿verdad? Entonces estaban esperando la fecha. Pero vamos a ver aquí, aquí le habla un ángel por medio de un sueño a José. Aquí le habló el Señor por medio de José en sueño. Vamos a verla conforme a la palabra. Este mensaje es para José. Arriba dice un subtítulo, Nacimiento de Jesucristo. Dice, es en Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. O sea, estamos hablando de María, que era una jovencita que todavía no se casaba, que estaba pedida, pero no casada. Todavía estaba pedida en su casa, estaba pedida para casamiento. Por eso aquí, desposada María, su madre, que con José, antes que se juntase, se halló que había concedido del Espíritu Santo. Se dio cuenta José que había concedido, que estaba embarazada, ¿verdad? Pero José, dice el 19, José su marido, como era justo, no quería difamarla y quiso dejarla secretamente. Cuando se dio cuenta que María estaba embarazada por el Espíritu Santo, él la quiso dejar, pero en secreto, pues nomás iba a hablar con sus padres que iba a cancelar el casamiento, iba a cancelar la fecha de casamiento con ella, porque ella se encontraba para dar luz, está embarazada. Entonces él fue, por eso dice aquí, José su marido, como era justo, el que estaba el comprometido, ¿verdad? Pues su marido, como era justo, no quería difamarla, quiso dejarla secretamente, quiso cancelar el casamiento para dejarla por lo que él estaba viendo. El 20 dice, pero dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María, a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí le dijo el ángel el ángel le dijo a José que no dejara a su esposa, que se casara, y le dijo lo que se que iba a estar, ¿verdad? Entonces aquí le dijo, aquí estamos aquí, así le dijo, vamos a seguir, y dice, el 21, vamos a seguir con el mismo, el 21, Mateo 1, 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y José, el ángel le habló en un sueño a José, y José creyó. Y José también está en el paraíso, en un muy buen lugar con María, porque ellos obedecieron al Padre en todo. Y él siguió con el casamiento con María, se casaron, y el hijo nació entre ellos. Él no divulgó que no era de él no anduvo diciéndole a la gente, tener mío, no. Él era justo y se quedó callado, y María también callados, y ellos dos sabían que era el Hijo de Dios. Ellos sabían y no lo comentaron, pero la gente lo físico que veía, pues era hijo de María y de José. Era hijo del carpintero, hijo de todo, porque eso es lo físico, lo que la gente veía. No han visto lo espiritual, no han visto que un ángel le habló con María, ni que otro le había hablado a José. Y como José no quiso, dijo mal, y como obedeció al ángel y se casó con ella, entonces ya después nació él conoció vamos aquí a pasar
aquí en el 21. 21. Y bueno, aquí dice, y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que ahí se quedó José y María, se quedaron con ese mensaje del ángel, ¿no? Creyeron y se fueron adelante. Por eso todos, lo físico, empezaron a ver y a decir y a atar a eso, que era hijo de María y hijo de José, el carpintero. Y así se fue haciendo lo que la gente veía, le fue poniendo ahí, le fue poniendo lo que veía físicamente. Pero ellos sabían bien lo que el Padre les había dicho por medio de un ángel. Pues a veces lo espiritual no se mira, lo espiritual está primero, y a veces la gente se inventa porque no sabe lo espiritual, no conocen lo espiritual. Tiene que ver mucho lo espiritual y lo físico. Una cosa, como le he dicho aquí en la palabra, aquí hay físico, y aquí están dos mensajes. La palabra del Señor, hay mensaje físico, que es el que se mira, y el que no se mira, el espiritual. Pero el espiritual tiene que ser discernido por el Espíritu Santo, y tiene que ser revelado por el Espíritu Santo, y tiene que ser en ayuno y oración, apartándonos del pecado, leyendo y orando. La oración, la lectura es fortalecer nuestro espíritu, la oración es la comunión con el Padre, el ayuno debilita nuestra carne, y nos apartamos del pecado, se lo dedicamos al Padre ese día, un día para el Padre, un día sin pecar, sin nada, un día se lo dedicamos al Señor, y eso es lo que nos va haciendo. Y si mientras más vemos ayunando, estamos practicando ese día, más día agradable al Padre, sin pecar, hasta que agarramos la práctica, y el Señor nos va quitando toda la inmundicia que nos vamos cargando, y es como tenemos la revelación con el Padre. Si no nos apartamos del pecado en ayuno y oración, es imposible que el Padre nos vaya a hablar. Es imposible. Bueno, entonces aquí vamos a ver el mensaje de María fue físico, y el de José fue por medio de un sueño del ángel, ese es espiritual. Ahora vamos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver vamos a irnos allí a Gálatas. Vamos a irnos a Gálatas. Gálatas capítulo 4. Y vamos así. Ya vimos el mensaje del nacimiento en María. ¿Cómo fue el nacimiento en María? Como nada más usó la pura carne del cuerpo de María y su vientre para que naciera el niño. No tenía sangre de María ni sangre de José. No fue por relación de María y José. No fue por deseo de María ni de José tampoco. Entonces no es engendrado por ellos. No es engendrado ni por María ni por José. Y como no es engendrado ni por María ni por José, entonces son tutores de Jesús. Tutores. Así me dijo el Señor, diles que en el registro civil aquí en la tierra, cuando un matrimonio adoptan un niño y lo registran, son padres tutores. Son padres tutores. Son papá del niño, tutores. ¿Verdad? Así María y José fueron tutores de nuestro Jesucristo aquí en la tierra. Así le plació al Padre, al Dios Todopoderoso, y así le plació, y aquí nos lo dejó escrito en su palabra. Vamos a irnos aquí, allá al nacimiento del Señor Jesús, aquí en Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Aquí está hablando de nuestro Jesucristo, que nació igual que nosotros, con la carne que tomó de María, en carne, igualito que nosotros, nada más que nosotros, si somos engendrados por nuestro papá y mamá. Nosotros tenemos, por medio del deseo de papá y de mamá, en una relación, y tenemos sangre de papá y de mamá, y tenemos carne de papá y carne de mamá. Así nosotros somos engendrados por nuestros padres. El Padre nos forma desde el vientre, nos da vida y nos bendice, como dice Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice al hijo de Jeremías, antes de que te conociera, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que te formase, te santifiqué. O sea, Él nos forma desde el vientre, nos da vida y nos bendice. Pero Él nos conoce desde el vientre, porque nos forma con sus manos santas y por la sopa de Dios. Así que así nos forma a nosotros. Por eso dice que el niño Jesús nació igual que el Señor Jesús cuando nació aquí niño, antes de la cruz, 33 años aquí nació y creció, era igualito que nosotros. Nada más que nosotros nacemos en pecado y Él no. Él nació con sangre santa de Dios. Él nació en santidad y Él fue santo siempre que estuvo aquí en la tierra. Ahí se fue hasta los 30 que fue a predicar, y los 30 se fue a la cruz del Calvario. Después de la cruz del Calvario pagar el precio por nosotros, 40 días después se fue a la diestra del Padre, ¿verdad? Y ya es otra predicación. Pero vamos aquí con el 4, Gálatas 4:1. Pero también digo que de tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Es igualito que nosotros, nada más que Él con sangre de Dios. Él con sangre de Dios engendrado por el Espíritu Santo. Él no es engendrado de hombre, ni de José ni de María. Entonces aquí dice, en el 2, dice, sino que está
Dice, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí hay mensajes, mire. Así que está bajo tutores y curadores. ¿Qué quiere decir? Que está bajo tutores, que es María y José. Que allí, bajo tutores y curadores, él tuvo aquí bajo la ley. Él tuvo bajo la ley porque tuvo todavía hasta el tiempo señalado por el Padre, que es hasta los 30 años. A los 30 años él empezó a establecer su reino aquí espiritual. Porque así le pasó al Padre cuando empezó a predicar. Su reino físicamente, pero para establecerlo espiritual, ¿verdad? Y él empezó a predicar físicamente a los 30 años. Aquí dice, que él dice, pero sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces estuvo bajo tutores, María y José, y bajo la ley, y bajo los rudimentos de la ley aquí, hasta el tiempo señalado por el Padre, hasta los 30 años. Cuando llegó a los 30 años, Lucas 3:23 dice que el tiempo señalado por el Padre a los 30 años. A los 30 años empezó a predicar, a establecer su reino aquí en la tierra, a predicar las buenas nuevas de salvación. Aquí dice en el 3, así que también empezó a los 30 años a predicar. Y a los 33 se fue a la cruz del Calvario a pagar el precio por cada uno de nosotros para que todo el que no se pierda y tenga vida eterna. A eso fue a pagar todos los pecadores. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Amado mío que estás viendo este video, que no ha recibido al Señor, al que no ha recibido al Señor Jesús, te está hablando el Señor hoy. Te está hablando para que te arrepientas, para que no te pierdas, para que tu alma no se vaya al infierno. Que te arrepientas, que recibas al Señor Jesús, reconociendo que eres pecador, reconociendo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que el Señor Jesús vino aquí a la cruz del Calvario, aquí a la tierra, a tener unas buenas nuevas de salvación para que no nos pierdamos. Y fue a la cruz del Calvario a pagar todo el precio de todos los pecados de nosotros, toda la inmundicia que vemos cargando, todos nuestros pecados. Él vino a pagar el precio de nosotros para que todo el que no se pierda y tenga vida eterna. Pasemos a una vida eterna y no pasemos al infierno a condenación eterna con Satanás, que el Señor lo reprenda. Aquí 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Dice, entonces eso es cuando nosotros antes de conocer, por eso el Señor Jesús aquí vino, dijo que no vino a quitar la ley. La ley y los profetas fueron antes de Juan, en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas eran en aquel tiempo porque era por obras. El que estaba el paraíso terrenal aquí en la tierra y el que hacía buenas obras, y poquitos pecados, y su alma caía aquí, los ángeles van a aquel paraíso terrenal, esperando la reconciliación de nuestro Jesús con el Padre para poder llevarse las almas al cielo. Ya se lo prediqué la vez pasada en el paraíso terrenal y el paraíso celestial, después de la cruz del paraíso allá, porque el Señor ya vino, primero les predicó aquí, les perdonó los pecados y ya en santidad se los llevó arriba. Ya de la cruz para acá todos entramos en santidad directamente. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos por obras, ahora estamos por gracia y ya entramos en santidad al reino de los cielos. O sea, ya el paraíso terrenal aquí ya no está en función, ya aquí ni un alma entra, ya tenemos que entrar en santidad. Estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la ley de los profetas ya se terminó, el que era por obras y por obras, el que hacía más buenas obras, ese se iba al paraíso terrenal, ya ahorita no estamos por obras. Fue el Antiguo Testamento, hasta la venida del Señor para acá, ya estábamos por gracia. Ya estamos por gracia. Recibiendo al Señor Jesús, vamos a una vida eterna. Él nos perdona nuestros pecados y damos una vida eterna. Dice, pero cuando dice, el 3, vamos a repetir el 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Antes de recibir al Señor Jesús, como Señor Salvador, estamos bajo la ley y estamos en esclavitud del pecado. Y ahorita en ese tiempo de realidad, todo el que esté bajo la ley está en maldición, está en condenación. Todo el que estamos hablando del Señor Jesús para acá, del Nuevo Testamento para acá, del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento para acá, el que esté bajo la ley, todo aquel que no recibió al Señor Jesús, se fueron como Señor y Salvador, está bajo la ley y está en maldición, está en condenación y su destino es el infierno. Cuando ya mueran, se va al infierno, al castigo eterno con Satanás, que el Señor lo reprende. Es el reino de Satanás, que el Señor lo reprende. Dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí el 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el Señor ya mandó a nosotros, que ahorita estamos ya en el tiempo de la gracia, que ya está a punto de acabarse, estamos hablando de 2025, que empezó, antes de la cruz empezó el Señor aquí a través de su reino, ya estamos en los últimos días que se acaba este tiempo de la gracia. El que no hizo, hace la oración de fe y viene el Señor viene a arrebatar su iglesia, ya no va a haber salvación para los 2 tiempos. Los 2 tiempos son 7 años. Y el que no se fue al arrebatamiento se queda, se va a ir al infierno con Satanás. Ya después del arrebatamiento ya no hay salvación. Se acaba el tiempo del reino que tardó misericordioso aquí en la tierra. Hace más de 2025 años que vino aquí y está el tiempo del Señor Jesucristo, que vino a través de su reino, el tiempo de la salvación, el tiempo de que nos trajo las buenas nuevas de salvación.
Así es que el 5 dice, para que recibiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros cuando ya recibimos al Señor, antes estamos en condenación, estamos bajo la ley y estamos en condenación. Pero cuando ya recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, ahí dice, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. El Señor Jesús vino a redimirnos a los que estamos bajo la ley, a los que ya somos redimidos, somos los que ya recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Ya estamos redimidos. Ya lo demás falta que como vayan creyendo de todo el incrédulo, de toda la persona, creación, todos somos creación del Dios Todopoderoso. Todo nos formó, nos dio vida, nos bendijo. Somos creación. Pero por misericordia, es el tiempo que nos dio Adán y Eva, por misericordia. Estamos viviendo por misericordia. Todo aquel que está en creación y se muere, se va al infierno, condenación eterna, por misericordia. Por eso el Señor Jesús vino, para que todo el que cree en él no se pierda en vida eterna y pasara una vida eterna. Cuando ya hacemos la oración de fe, ya no vivimos por misericordia, ni estamos bajo la ley, ni estamos en maldición. Ya estamos bajo la gracia y vamos a una vida eterna. Ya no vivimos por misericordia. La misericordia tiene límite, tiene fin. La gracia no. La gracia es para vida eterna. La misericordia es la de Papá Dios. Él por misericordia nos alcanza la gracia del Señor Jesús para vida eterna. Todo el que cree en Papá Dios, Papá Hijo y Espíritu Santo, porque Papá Dios da la misericordia y por su misericordia que está llena la tierra, porque es un Padre bueno y misericordioso y poderoso que nos ama, nos alcanza la gracia del Señor Jesús, los que creemos en Papá Dios, Papá Hijo y Espíritu Santo, que nos alcanza la gracia del Señor Jesús y nos vamos a la vida eterna. Todo el que hace la oración de fe es el primer paso para poder entrar al reino de los cielos, para poder dejar vivir de misericordia y empezamos a vivir por gracia para vida eterna en Cristo Jesús. Aquí dice, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando nosotros hacemos la oración de fe, ahí nos está reconciliando Papá Dios. Mi Señor Jesús nos está reconciliando con Papá Dios. Nos está reconciliando y Papá Dios nos perdona. Ahí nos acerca con Él. Nos perdona. La sangre con esa que derramó en la cruz del Calvario, cuando estamos haciendo la oración de fe, la sangre nos lava, nos perdona, nos libera y nos santifica. ¿Qué quiere decir? La sangre nos lava, nuestras vestiduras están emblanquecidas, sin manchas, sin arruga. Nos libera del pecado. Nos perdona del pecado y nos libera, corta las cadenas del pecado, nos hace libres y nos santifica, nos presenta santos ante la presencia del Señor. Somos santos ante la presencia del Señor cuando hacemos la oración de fe. Nuestras vestiduras emblanquecidas y nos reconcilia con Papá y Papá nos perdona. Luego nos presenta como sus hermanos y Papá Dios nos acepta y nos adopta. Por eso somos adoptados y nos da la potestad de hechos hijos de Dios, como dice San Juan 1:12. Todo lo que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos la potestad de hechos hijos de Dios por la gran Señor Jesucristo que nos reconcilió. Y luego nos presentó como sus hermanos. San Juan 20:17 le dijo a María, no me toques María porque no he ido al Padre, nos iba a reconciliar con el Padre. Pero dile a mis hermanos, dijo, ¿qué quiere decir? Que somos hermanos de Señor Jesús, así nos presentó con el Padre, como hermanos. Dile a mis hermanos que voy al Padre, pero que es vuestro Padre. Y que voy a Dios, pero es vuestro Dios. Dándole a María le dijo que le dijera a los apóstoles, nosotros venimos de la iglesia del Señor, los apóstoles somos de la iglesia del Señor, somos la iglesia del Señor, que tenemos Papá Dios en el cielo. Papá Dios en el cielo. El Señor Jesús nos reconcilió, primeramente nos reconcilió del pecado con Papá Dios, nos perdonó, y luego nos presentó como sus hermanos, y Papá Dios nos aceptó, y nos adoptó, y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12 nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí en 5 dice, para redimirse a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando ya hacemos la oración de fe, ya somos adoptados por Papá Dios. Adoptados. Y nos da la potestad de hechos hijos de Dios. El 6, por cuanto sois hijos, dice, cuando ya somos hijos, dice, cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo. El Espíritu de su Hijo. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual aclama a Abba Padre. Cuando recibimos al Señor, recibimos el Espíritu Santo. Somos sellados en la frente con el Señor Jesucristo, apuntados en el libro de la vida, ¿verdad? Y recibimos el Espíritu Santo en nosotros. Y acá con el Espíritu Santo, que ya al entrar en nosotros, ya tenemos la comunión con el Padre. El Espíritu Santo es la comunión con Papá Dios, Papá y Espíritu Santo. Por eso ya con el Espíritu Santo con nosotros, ya el Papá Dios nos habla. Ya le hablamos al Padre, a Papá Dios, Jehová de los ejércitos, Padre, en el nombre de Jesús, le pido que nos perdone todos los pecados y somos perdonados. Porque ya hablamos Abba Padre. Abba Padre dice aquí. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el cual aclama a Abba Padre. Aclamamos a Papá Dios. De la cruz para acá, todo el que recibió al Señor Jesús su cuerpo como Señor y Salvador,
somos adoptados por la gracia del Señor Jesucristo, que nos reconcilió, nos acepta y nos adopta para Dios y nos da la potestad de hechos hijos de Dios. Y recibimos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la comunión con Papá Dios, Hijo y Espíritu Santo en todo momento. Eso es la oración, la comunión con el Padre, y el Espíritu Santo es la comunicación con Papá Dios, Hijo y Espíritu Santo. En el 7 dice, y así que ya no eres esclavo, ya no eres esclavo, sino hijo. O sea, dejamos la esclavitud. Cuando hacemos la oración de fe, dejamos la esclavitud. Ya no somos esclavos del enemigo. El esclavo que somos esclavos del pecado. El pecado pertenece a Satanás. Satanás es el amo del pecado. Entonces, si andamos en pecado, somos esclavos del amo que es Satanás, que no lo reprenda. El que anda en pecado es esclavo de Satanás. Por eso ya no andamos en pecado. El Señor, por eso dice que ahí en la cruz del Calvario, ahí venció a Satanás a sus potestades y a la muerte. Ahí los venció. Ahí fueron vencidas. Y canceló y le quitó autoridad. Y le quitó autoridad a Satanás y autoridad y poder. Y nos dio autoridad. Nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús. Porque también el Señor Jesús ahí canceló el decreto legal que había contra nosotros. Ahí en la cruz del Calvario venció a Satanás a sus potestades y a la muerte. Están vencidas y derrotadas. Y canceló el decreto legal que había contra nosotros. Lo canceló, fue cancelado. Somos libres, nosotros somos libres. Y ya dejamos de ser esclavos de Satanás, que no lo reprenda, esclavos del pecado, que es lo mismo, del pecado y el amo Satanás. Dejamos de ser esclavos, pero y somos libres y ya tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. De la esclavitud del pecado, el Señor nos libera y nos hace libres. Si no hacemos la oración de fe, en cualquier iglesia que estén, es en vano, me dijo el Señor. Diles que en cualquier iglesia que esté, en católicas, testigos de Jehová, en mormones, en todas las iglesias que hay en el mundo, hasta la misma cristiana, hasta la misma iglesia de Cristo, si no han hecho la oración de fe, es en vano estar, porque es el primer paso para poder recibir al Señor Jesús, es el perdón de pecados, el arrepentimiento, el perdón de pecados, y el Señor es justo para perdonarnos, y ahí recibimos el Espíritu Santo y somos apuntados al libro de la vida y sellados en la frente como prueba nuestro Jesucristo. Y tenemos la puesta de hechos hijos de Dios. La oración de fe es el primer paso para poder entrar al reino de los cielos. Si no han hecho la oración de fe, es en vano estar en cualquier iglesia, no son hijos de Dios. Siguen siendo creación de Dios. Creación. Como creación los ama y Él espera que se arrepientan. Para eso mandó a su Hijo amado, para que todo el que cree no se pierda y tenga la vida eterna. Para la honra y gloria de Él, de Papá Dios. Aquí es el 7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Heredamos, somos coherederos por medio del Señor Jesucristo de Papá Dios. ¿Qué quiere decir herederos? Que heredamos la vida eterna, porque mi Señor Jesús tiene la vida eterna. Y nosotros somos herederos. Él nos hereda la vida eterna. Somos coherederos del Señor Jesús para vida eterna. Heredamos la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, bien importante, la oración de fe es el primer paso para poder recibir al Señor Jesús como se lo que la puesta dicho, dijo, es el primer paso. Y ya después ya nos vamos, ya nos congregamos ahí en una iglesia con un pastor donde nos vaya, donde el pastor crea de Papá Dios, Papá, Hijo y Espíritu Santo, y que el Señor Jesús sea nuestro Salvador. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque hay muchas iglesias que están engañando a la gente. Hay muchas iglesias porque el enemigo no quiere que pongan los ojos en el Señor Jesucristo. No quiere que conozcan la palabra de verdad porque Él los quiere llevárselos al infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Espero que, amada iglesia del Señor de Cristo, aquí terminamos con este mensaje del nacimiento de nuestro Jesucristo aquí en la tierra, en carne y sangre. Así le plació al Padre que aquí viniera para que Él fuera a salvo. Así como Adán y Eva perdimos la salvación por Adán y Eva, el precio gran regalo, a eso vino el Señor Jesús para que por medio de Él recuperáramos la vida eterna. Porque el error fue Adán y Eva, pero nos condenó a todos. Así es que ahora vino el Señor Jesús para que todo el que no nos pierda y vamos a la vida eterna. Es el nacimiento de Señor Jesús en carne y sangre aquí en la tierra. Así le plació al Padre hace 2025 años y está a punto de acabarse. Dios viene a arrebatar su iglesia. Se viene a arrebatar su iglesia para irnos a las cenas de las bodas del Cordero. Pero ya ahí es otra predicación, ¿verdad? Espero que sea de bendición esta palabra. Amada iglesia del Señor y amados amigos que escucharon esta palabra, espero que la hayan recibido en su corazón y reciban al Señor Jesús como Salvador. Vamos a hacer espero que sea de bendición esta predicación, este video, y vamos a hacer una oración de fe para que todo aquel que quiera recibir al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, está hablando el Señor. Le está hablando Dios Padre, para que no se pierdan. Él quiere que su alma no se pierda. Papá Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda. Por eso está hablando con su siervo. Habla con uno, habla con otro, para que no está dando mensajes día con día aquí, porque estamos en los últimos tiempos y Él está cerca del arrebatamiento y no quiere que nadie se pierda. Por eso está hablando con un siervo y con otro, para que las almas lleguen al pleno conocimiento de la verdad, para que no se pierda.
porque Satanás se los está llevando al infierno. Él los está engañando, Satanás está engañando. Él vino a hurtar, a matar y a destruir, como dice en San Juan 10:10. El ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero nuestro Jesucristo vino a darnos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Gloria al Señor. Aleluya. Así que en esta hora, amada iglesia, espero que esto sea de bendición. De toda aquella persona que no ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, quiere recibirlo, y esta oración de fe repítala conmigo. Porque como dice Romanos 10:10, en el corazón se cree para justicia. Si usted creyó, amado amigo, y amado amigo, usted creyó esta palabra del Señor, en su corazón la creyó, dice que el corazón se cree para justicia. Pero con la boca declaramos para salvación. Así que es necesario que crea en su corazón y que en su boca lo declare. Y la mano derecha tenemos un Dios de pactos, estamos reconociendo, diciéndole al Padre, reconocemos que nuestro Señor Jesús, su Hijo amado que mandó aquí a la tierra para que por nosotros, que reconociendo que Él es el único que tiene el poder y la autoridad para quitar el pecado del mundo, que nos pagó el precio en la cruz del Calvario. Así que en esta hora levanten su mano derecha. Si usted cree en el Señor Jesús y quiere recibirlo, amado amigo, levante su mano derecha y repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, creo que usted es el Hijo de Dios. Creo que usted pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Y reconozco que soy pecador, Señor Jesús. Y reconozco que le he fallado a Dios. Pero en este momento, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Y le pido perdón. Y le abro las puertas de mi corazón, Señor Jesús. Y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Y le pido, Señor Jesús, que me apunte en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Todo aquel amigo que recibió esta oración pasa a ser hermano en Cristo. Pasa a ser hermano en Cristo y le pido que busque un pastor, una iglesia donde haya un pastor, una iglesia cristiana donde haya un pastor, donde haya Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo y nuestro Jesucristo como nuestro Salvador. Es acerque para que siga alimentándose de la palabra. Es el primer paso de salvación y ya después conoce una iglesia para ir fortaleciendo la palabra. Ahí vamos a ir aprendiendo cómo caminar el camino del Señor. Para la honra y gloria del Padre, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es que Dios nos los bendiga y los guarde a todos los que escucharon este mensaje. Y nos vemos en el próximo video, si Dios nos lo permite.